deleitarse en tu palabra y dejarse moldear por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí, mis amados hermanos, en Hechos capítulo 5 y estamos ahí en el versículo 12, al 16. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12. Sobre el versículo 12 en mi Biblia se titula Muchas señales y maravillas. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Pueden cerrar la puerta, por favor, completamente, o alguien está afuera? Para que no se salga lo calentito. Mis hermanos, a pesar de lo sucedido con Ananías y Zafira, el Señor aquí dice que Él seguía obrando señales y prodigios a través de los apóstoles para confirmar su testimonio. ¿A quiénes? Al mundo. De esta manera, cuando la iglesia primitiva comenzó, pues Dios utilizaba a estos hombres imperfectos, a los apóstoles, haciendo ¿qué? Señales y prodigios para dar su testimonio al mundo, para dejarles ver al ser humano que este Dios seguía haciendo milagros y no era como otros dioses pues paganos, sino que este Dios, por su propia voluntad, Él permitía que los apóstoles pues hicieran esas señales y prodigios para mostrar el poder de Dios. Y ahí estaban personas congregadas con los apóstoles en el pórtico de Salomón. Me imagino que habían personas que estaban, pues, quizás querían escuchar acerca de este Dios poderoso, de Jesucristo, y allí habían personas congregadas con ellos. Dice el versículo 13, de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Habían otras personas, tanto como unos que estaban congregados con los apóstoles, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con quienes, con ellos, con los apóstoles, o con los que estaban con los apóstoles. No se atrevían. Quizás era por envidia, quizás era por temor, pero aquí quizás habían unos que habían creído en el mensaje de los apóstoles y quizás ellos deseaban estar con ellos, pero quizás no se atrevían a hacerlo. ¿Por qué? Por temor a los hombres. En el contexto histórico, cuando alguien deseaba juntarse con los cristianos, no se atrevían por temor al pueblo o a los líderes religiosos. Sóplenle ahí, hermano, solamente, porque si no se va. Ya ciérrale, ya ciérrale ya. ¿Está abierto ahí la ventanita? La del lado derecho. Ok. Así que, como dije, en el contexto histórico, cuando alguien deseaba juntarse con los creyentes, con las personas de la iglesia primitiva, no se atrevían por temor al hombre. Esto describe a una persona paralizada por el miedo o a la opinión, a la acción de otras personas que lo lleva a no actuar. Aquí vemos lo que causa el temor, el miedo, el no actuar. Veamos un ejemplo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. Juan 12, versículos 37 al 43. Juan 12, versículos 37 al 43. Dice lo siguiente, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo había hecho muchas señales delante de ¿quiénes? De los judíos, pero no habían creído en él. Miraban señales, miraban que él hacía todo esto, pero aún todavía permanecía la incredulidad en ellos.
Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. Cuando alguien rehúsa creer en lo que Dios hace o en Dios mismo, están cegados, pero dice que aún cegó los ojos de ellos. Dios es un Dios que trae ceguera espiritual a aquellos que están cegados, si a Dios le place. Si ellos deciden endurecer más sus corazones. Y entendían, y dice, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Muchos de los gobernantes habían creído en quién, en Cristo. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados ¿de qué? De la sinagoga. Aquí vemos lo que estaba causando todo esto, mis amados. Algunos no habían creído, pero algunos no se atrevían a confesar. Pero habían creído, pero no se atrevían a confesarlo. Y aquí vemos, mis amados, que ellos pues no lo hacían para no ser expulsados de las sinagogas. ¿Está ahí bien? Sí. Abre la puerta, poquito, amor. Mis hermanos, y sigue diciendo ahí lo que sigue. Dice que no se atrevían a confesar que habían creído en Cristo para no ser que expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos amaban el ser más que alabados, quizás. Ellos amaban más la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Mis hermanos, la orgullosa preocupación del hombre por el honor que recibe de otras personas es mortal para la fe salvífica. Es mortal. En ese tiempo, el creer y seguir a Cristo significaba ¿qué? La muerte, no éxito. El Señor nunca nos prometió, mis amados, éxito, sino sufrimiento, vituperio, persecución, muerte, etc. Y aquí vemos, pues, que todo esto, si alguien se preocupa más por lo que alguien diga, es algo mortal para la fe salvífica. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero esto está hablando acerca de la perseverancia en medio de estas cosas. ¿En medio de qué? Del sufrimiento, del vituperio, de la persecución, incluso de la muerte. De esto se refiere. Y mis hermanos, no usemos este versículo en el contexto secular para decir yo puedo emprender un negocio en Cristo que me fortalece. Yo puedo obtener una carrera exitosa en Cristo que me fortalece, incluso para decir mi equipo de fútbol o de otro deporte ganará la final en Cristo que nos fortalece. Hemos visto, mis amados, que muchos utilizan este versículo fuera de contexto y lo dicen para graduarse de una academia, del colegio o terminar la escuela. Pero no se debe de usar esto porque Cristo nunca nos prometió éxito. ¿Quién fue el que le ofreció a Cristo éxito en el desierto? Satanás le ofreció éxito, mas Cristo nunca lo hizo. Así que el confesar, creer en Cristo era algo peligroso y causa de muerte en ese entonces. Así que aquí vemos pues a algunos de los gobernantes que habían creído, pero temían confesar que habían creído por temor a quienes, a los hombres. Ellos no querían ser expulsados de las sinagogas. Si ellos decían creemos en Cristo, ciertamente los iban a echar fuera. Pero ellos, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Nosotros podemos amar más la gloria del hombre que la gloria de Dios, mis amados. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. En cuanto prediquemos, enseñemos, evangelicemos, no importa lo que hagamos, nosotros podemos querer obtener más la gloria de parte del hombre que darle gloria a Dios. Otro ejemplo, en Juan 3, Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. Aquí está el encuentro de Nicodemo con quién? Con Jesús. No es de Jesús con Nicodemo. ¿Quién fue el que vino a ver a Jesús? Nicodemo fue quien fue a verlo. Juan 3, 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre, mis amados, era un hombre fariseo, era un principal maestro y un poco más piadoso que los demás. Pero sigue diciendo, este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche, ¿por qué no de día? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos que este hombre vino de noche a ver a Jesús, por la razón que fue de noche para evitar ser visto por los fariseos. Él temía ser visto por los demás judíos. Entonces aquí vemos a un hombre que estaba mostrando quizás temor, y él temía actuar ante los ojos de los demás, y por eso es que él va de noche a ver a Jesús. Aquí vemos que estos hombres, no importa cuánto conocían de teología o de la ley, ellos seguían siendo hombres que débiles, frágiles, que le temían al hombre. Veamos otro ejemplo del temor hacia los hombres en Gálatas 2. Sí, igual hermano, ya no sale humo por ahí. Vamos a Gálatas capítulo 2. Si alguien desea salir para afuera para que no le cale el humo, pueden salir. Ay, disculpen. No, ya no. Ya no está saliendo, hermano. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Aquí está hablando acerca de la reprensión del apóstol Pablo a Pedro en Antioquía. ¿Estás bien? Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo dice que Pedro era digno de condenarse él mismo. ¿Por qué razón? Veamos el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Miren lo que hacía el apóstol Pedro. Pedro, el que estuvo tan cerca de Jesús, el que después se arrepintió de haberlo negado 3 veces, él todavía, mis amados, seguía mostrando rasgos de ¿qué? De temor y de hipocresía. Cuando no había ningún judío a su alrededor, él se sentaba para comer con los creyentes gentiles, pero en cuanto llegaban los judíos, se apartaba de los gentiles para irse a sentar y a comer con los judíos por su intimidad hacia ellos. Pedro estaba mostrando miedo al él estar con los gentiles. O quizás él se avergonzaba de estar comiendo con los gentiles, porque en ese entonces, pues los gentiles eran vistos como ¿qué? Eran despreciados. Y los judíos eran como la élite en ese entonces.
Así que aquí vemos que él está mostrando que quizás acepción de personas, favoritismo, pero sí, cuando él estaba con los gentiles, pues bien a gusto, ¿no? Comiendo con ellos, hablando, sí, mi hermano, mira, Cristo hizo eso por nosotros, pero cuando aparecen estos hombres judíos temibles, los de la ley, él se retiraba y se iba a sentar con los judíos y dejaba a los gentiles a un lado. Versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren lo que causó la actitud de Pedro. En su simulación o en su hipocresía, es lo que quiere decir la palabra. Participaban los otros judíos haciendo lo mismo. Quizás miraban a Pedro como el gran ejemplo, como debemos de seguir sus pisadas y hacer lo mismo como él es un apóstol. Y otros judíos pues también hicieron lo mismo. Y no solo ellos, sino que también Bernabé, el que había vendido su heredad para la ayuda de los necesitados en Hechos 4:37, ¿recuerdan? Hechos 4:37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan a Bernabé? Al leer esto acerca de Bernabé, me imagino que nosotros cuando leímos esa porción de las Escrituras, quizás dijimos, Bernabé realmente actuó como un verdadero hombre de Dios. Es perfecto en su manera de obrar. Pero mis amados, es evidente que a pesar de ser tan dadivoso, todavía había imperfecciones en Bernabé. Miren lo que pasó ahí. Y aún en su simulación, en su hipocresía, participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos que Pedro era de gran ejemplo, pero en él todavía había imperfecciones. Y su hipocresía, su manera de él caminar, llevó a otros judíos, incluso a Bernabé, a actuar igual manera que él. Estando primeramente con los gentiles, pero después hacían lo mismo y se retiraban de ellos y se iban con los judíos a comer. ¿Por qué razón? Dice ahí, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Tenían miedo. Quizás esos judíos eran temibles. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. No importa cuántas buenas obras hagamos, seguimos siendo imperfectos, al igual que Bernabé. No importa porque yo esté aquí predicándoles a ustedes domingo tras domingo, jueves tras jueves, y yo les enseñe en mi torpez la palabra de Dios, yo puedo fallar. Y cuando ustedes miren que yo falle, no sigan mis pisadas, sino ustedes tienen el deber y el derecho de corregirme y decirme, mira mi hermano, tú estás predicando, nos enseñas, pero creo que has actuado de una manera que no está correcta. Estos hombres, en vez de haber corregido y reprendido a Pedro, ellos hicieron lo mismo que él. Cuidémonos de eso. Nos puede pasar. Así que no debemos de gloriarnos en cuanto hagamos, enseñemos, prediquemos, evangelicemos. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Debemos de tener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Y no quiero decir, mis amados, que yo soy imperfecto para yo pecar deliberadamente y hacer lo que yo quiera. Ustedes tienen el derecho y el deber de corregirme, al igual que mi esposa y mis hijas. Y si no cambio, si no me arrepiento, que alguien más se ponga aquí a enseñar y a predicar. Mientras no haya evidencia
de un arrepentimiento genuino y un cambio, alguien de esa manera no puede estar predicando ni enseñando. Se dice que ese es el trono de la palabra de Dios, no es el trono del hombre. Y muchos quieren hacer de este púlpito como su propio trono, como la máxima autoridad, cuando la autoridad suprema es la palabra de Dios para los creyentes. Y hay pastores que ellos se rehúsan ser corregidos y son faltos de humildad. Y he escuchado palabras que dicen, lo que diga el pastor se va a hacer. No es lo que diga la palabra de Dios se va a hacer. Aquí no se va a hacer lo que yo diga. Si yo digo lo que dice la palabra de Dios, que se haga. Pero si yo digo, yo pienso esto, lo otro, no. Siempre es con la palabra de Dios. Aquí podemos aprender, mis amados, cuán fácil es hacer caer a los hermanos si no caminamos en la verdad del Evangelio. Y Pedro no estaba caminando en la verdad del Evangelio. Y Pablo dice que era digno de ¿qué? De condenar. Su actitud de él, siendo ya salvo, dice el apóstol Pablo, era digno de ¿qué? Era merecedor del infierno, pero ya era salvo. Así que solamente le quedó a Pablo, pues, reprenderlo, corregirlo, para que ya no actuase de esa manera. Vamos a la primera carta de Juan. ¿Ya está mejor aquí o hace humo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que si alguien dice que permanece en él, que anda con Cristo, debe de andar como él anduvo. No es si él quiere, si le da la gana, es él debe andar como Cristo anduvo, mis amados. Si es que decimos que estamos en Cristo y Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestro amo, porque nosotros somos siervos del Señor. Y todo aquel que es siervo, que es esclavo de su amo, hace lo que su amo dice, no lo que él quiera hacer. Esto se refiere a la instrucción bíblica de imitar el comportamiento y el estilo de vida de Cristo, por lo cual él nunca mostró hipocresía ni hizo acepción de personas. Cristo nunca mostró, mis hermanos, hipocresía y él nunca hizo acepción de personas como lo hizo Pedro. Nosotros podemos hacer esto, pero si llegamos a hacerlo, debemos de arrepentirnos, sabiendo que Él es justo y fiel para perdonarnos. Si es que algún día actuamos con hipocresía y hacemos acepción de personas, Él es fiel y justo. Ese es nuestro Dios. Es nuestro Padre quien nos ha adoptado como hijos. Miren lo que dijo Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Miren, es Pedro, ese mismo que fue reprendido por Pablo. Miren lo que él escribe. Pero aún así, pues había imperfecciones en él. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí vemos que lo mismo que dijo Juan, pues casi las mismas palabras está diciendo Pedro, que para esto hemos sido llamados, no solamente estos creyentes, sino también nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, que Cristo, mis amados, al momento de Él morir, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo estableció una práctica para permanecer firme a la verdad del Evangelio, pero Pedro estaba fallando por su miedo e hipocresía. No estoy seguro si fue antes
de esto la reprensión o fue después? Pero espero que hubiese sido después. Y que de la reprensión de Pablo, pues Pedro haya aprendido algo y después escribe estas palabras. Así que aquí vemos que Cristo establece una práctica santa, justa, y que, mis amados, pues debemos estar firmes a la verdad del Evangelio. Si nos apartamos de lo que nos dice el Evangelio, mis amados, vamos a actuar al igual que el apóstol Pedro, haciendo acepción de personas y actuando hipócritamente. Pero Cristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas de Él. Y tanto como otros judíos y Bernabé estaban siguiendo más bien las pisadas de Pedro más que las de Cristo. Y eso los llevó a ellos a fallar, a pecar, y eran dignos de condenar, dice el apóstol Pablo. ¿A quién eligió primero Cristo? ¿A Pedro o a Pablo? A Pedro. Y aquí vemos que Pablo fue el último apóstol, pero ese último apóstol tenía la misma autoridad que los demás apóstoles para reprenderlos a ellos, porque aquí no depende de quién fue primero o quién fue el último. Aquí no depende, mis amados, de aquí quién se convirtió a Cristo primero y quién fue el último. Aquí lo que importa es que si alguien peca, si alguien no corrige sus actitudes y está predicando el pecado, aquí no importa eso. Aquí lo que importa es quién está pecando y quién debe de arrepentirse. Y Pablo, bien, él prefirió agradar a quién, a Dios, más bien que al hombre, y reprende a Pedro y a los demás judíos. Pablo tenía eso en mente, que era mejor agradar a Dios que a los hombres. Aquí no es de rango o quién tiene más tiempo en el Evangelio. Aquí si alguien peca, si alguien falla, debe de ser corregido. Incluso yo, como dije. Proverbios 29-25. Proverbios 29-25 dice lo siguiente. Dice, el temor del hombre pondrá lazo o humillación, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. El temor del hombre pondrá lazo. El temor al hombre o a su opinión te traerá impedimento de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasó con Nicodemo, con los gobernantes que habían creído en Cristo, pero tenían miedo en confesarlo, profesarlo, por miedo de que fueran expulsados de las sinagogas. Y los que estaban pues mirando a los apóstoles ahí en Hechos, que estaban congregados, otras personas con ellos, no se atrevían a juntarse con ellos quizás por temor a los hombres religiosos. Mis amados, si rehusamos a predicar afuera por el temor que algún familiar o conocido nos pueda ver y nos pueda criticar, estamos trayendo un lazo de humillación sobre nosotros que nos frenará para no cumplir con la gran comisión. Si tememos más bien al hombre que a Dios, mis amados, no seremos nosotros capaces de predicar el evangelio. No seremos nosotros capaces de anunciar de Cristo. Si nos enfocamos en el ser humano cuando predicamos, ¿es fácil predicar? Mi hermano Carlos, ¿es fácil predicar allá afuera? No es fácil. Pero si tememos al hombre y no buscamos más bien agradar a Dios, mis amados, seremos incapaces de predicar de Cristo. Yo cuando ando allá afuera, yo he visto a familiares, a conocidos,
Tenemos que seguir predicando. No importa lo que ellos digan, lo que nos digan locos o que extremistas, radicales. No importa, aquí no importa lo que el ser humano diga, su opinión. Lo que importa es cómo es que Dios nos ve a nosotros, cómo es que Dios nos ve obrando, trabajando en su obra, para su reino. Eso es lo que debe de importarnos. Lo más importante es llevar el evangelio a los perdidos. Ya si nos critican, si hablan de nosotros, allá ellos y Dios. Nosotros debemos de cumplir ¿con qué? Con la gran comisión. Pero yo creo que esto era exactamente lo que estaba sucediendo aquí en Hechos. Todavía estamos ahí en Hechos 5. Hechos 5, versículo 13. Donde dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ninguno se atrevía. Como dije, quizás era porque los odiaban, porque despreciaban a los apóstoles o a los que estaban ahí con ellos, o quizás eran también porque habían personas que habían creído, pero temían al hombre, a los hombres religiosos, y temían confesar y decir, yo he creído en ese mensaje, he creído en Cristo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente. Ahí vemos que por el otro lado, el pueblo mostraba qué respeto hacia los apóstoles. Ellos deseaban estar con los apóstoles, como dicen, de buena gana. Deseaban estar ahí. Versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran su número así de hombres como de mujeres. El poder transformador del Evangelio era evidente en ambos hombres y mujeres. Dios es un Dios que no solamente salva a hombres. Nuestro Dios no es un Dios machista que solamente trae favor para con los hombres. Aquí vemos que Dios salvaba a hombres y a mujeres. Él estaba salvando a quienes, a los perdidos. Tanto mujer como hombre, mis amados, necesitan a Cristo. No solamente los hombres por ser más duros, por ser tan tercos a veces, y las mujeres más piadosas, más buenas personas, sino hombres y mujeres necesitan de un Salvador. Versículos 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mis hermanos, cuando Lucas habla acerca de la sombra de Pedro, se refiere al gran poder de Dios. No se refiere que había poder en Pedro o que su sombra tenía un poder divino. Está hablando acerca del poder de Dios que andaba con Pedro. Esto era un acontecimiento que nunca jamás había sucedido, pero a Dios le plació que sucediera. Dice ahí, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fuesen sanados. Por ejemplo, vamos a Hechos 19. Gracias. Hechos 19, versículo 10 al 12.
Hechos 19, 10 al 12. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Aquí está hablando acerca de qué, de que los enfermos se llevaban los paños y los delantales de quién, del cuerpo de Pablo. Y los enfermos eran sanados. Quizás los que tenían demonios dentro de ellos, pues eran libertados. Mis amados, el poder de la fe en Dios se manifestó en estas sanidades. El uso de los efectos personales de Pablo demuestra su identidad como apóstol, no para que nosotros imitemos eso. Y hoy en día, mis amados, hay muchos predicadores que ellos traen la unción del pañuelo, y ellos están diciendo que el poder está en el pañuelo o quizás en ellos, pero mis amados, no debemos de imitar las cosas que están aquí en la Biblia. A Dios le plació que personas pues se llevasen los paños y los delantales del cuerpo de Pablo para hacer sanidades. A Dios le plació en ese entonces, pero ahora no debemos de estar esperanzados nosotros en pañuelos o en mi suéter, que eso se lo lleven y que yo diga, yo soy el ungido de Jehová. El poder está en mi cuerpo, en lo que yo me pongo, serán sanados ustedes. No. Y hoy en día se están practicando todas estas cosas en muchas supuestamente iglesias que son falsas y no están predicando el evangelio. Y Satanás mismo usa todo esto ¿para qué? Para seguir manteniendo cegados y perdidos a estas personas. Aquí vemos que lo que estaba ahí era el poder de Dios. Y muchos han tomado esos textos fuera de contexto para hacer lo mismo en sus congregaciones. Y hay personas que están desesperadas por tocar los pañuelos, incluso a los hombres que se dicen yo soy el ungido, el gran apóstol. Y las personas están idolatrando más bien esos objetos y a estos hombres. Le están dando más la gloria a todo esto más que a Dios. Esto es un peligro. Mis hermanos, empecemos allá a Hechos 5:16. Hechos 5:16. Sigue diciendo, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. Todos eran sanados. Aquí vemos que lo que Dios estaba haciendo fue anunciado, y las ciudades vecinas de Jerusalén, que incluían Jericó, Belén, Betania, Jope de Judea y Samaria, habían escuchado lo que estaba sucediendo ahí en Jerusalén. Quizás escucharon de que Pedro había sanado al hombre cojo, de que estaban haciendo muchas señales, muchos prodigios. Y de estas ciudades vecinas de Jerusalén traían a enfermos, quizás a endemoniados, porque ahí dice, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Aquí vemos que lo que Dios estaba haciendo fue anunciado a las ciudades vecinas.
Mis hermanos, entendamos algo. Las señales y prodigios fueron parte del evangelio anunciado por quienes, por los apóstoles. Todo eso iba de la mano en ese entonces, utilizados como un método divino por Dios para que los incrédulos creyeran, porque no eran milagros por amor a los milagros, sino que fueron milagros realizados para demostrar el poder de la fe en las personas. Todo esto se hizo para mostrar el poder de la fe en las personas que iban buscando a estos hombres, a los apóstoles. Vamos a Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículos 49 al 52. Marcos 10, 49 al 52. Aquí está hablando acerca del ciego Bartimeo y que él recibe la vista. Marcos 10, versículo 49 al 52. Desde el 46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callasen. Aquí vemos que este ciego hacía lo opósito que estaban haciendo las personas en Hechos. Ellos no se atrevían a juntarse con los apóstoles y con los que estaban ahí congregados. Y aquí vemos una actitud muy diferente de este hombre ciego. Y él clama ¿a quién? A Jesús. Le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Salvado, dice. No dice sanado. Jesús le pregunta, miren lo que le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le pide algo, le dice que recobre la vista. En este hombre ciego había una fe tan inmensa, mis amados, que Cristo conocía su fe, que él creía en él. Este hombre venía buscando, sí, su sanidad, su milagro, pero él había creído en quién, en Cristo. Él había creído que él era el Mesías. Por esa razón es que él fue sanado y salvo. Muy bien. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Todo lo que estaba sucediendo, las señales, los milagros, los prodigios, era para Dios dar evidencia de la fe en las personas que venían a Jesús o a los apóstoles. Pero Cristo primeramente, ¿qué hace en él? Lo salva. Segundo, lo sana. Dios es solamente, no es solamente un Dios de milagros, es un Dios también que salva, mis amados. Es el nombre del sermón. El Dios de milagros y de salvación. Otro ejemplo, vamos a Lucas 8. Lucas 8, versículo 43 al 46.
Lucas 8, 43 al 46. Desde el 40 para que miremos todo. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Perdón, déjenme. Sí, ahí está. Que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Así que Cristo iba rumbo a la casa de ¿quién? De Jairo. Él iba en camino a la casa de Jairo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Una mujer que padecía flujo de sangre, ¿por cuántos años? 12 años. ¿Se imaginan la vida de esta mujer? Sufriendo por tantos años. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Ella había gastado todo lo que ella tenía para ser sanada, pero nada la pudo sanar. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Y vemos que esta mujer va detrás de ¿quién? De Jesús. Y le tocó solamente el borde de su manto. Solamente. Y al instante se detuvo el flujo de ¿qué? De sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, quizás dijeron, yo no fui, Jesús, yo no fui, no fui yo. Quizás él se volvió, ¿quién fue quien me tocó? ¿Quién fue? Cristo lo que esperaba era que alguien confesase públicamente lo que había hecho. Cristo, bien siendo Dios mismo, sabía quién había sido, pero él quería saber quién lo había hecho, que confesasen delante de todos quién lo había tocado. Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cristo no dijo, ha salido poder de mi manto. Salió poder de él, dijo. El poder que sanó a esta mujer fue el mismo poder que salió de él. Por supuesto, estos objetos no tenían virtudes especiales, sino que el poder de Dios obraba mediante los mensajeros asociados a dichos objetos. Pero de Jesús, sin duda, mis amados, salió poder. Salió de él, no del manto. El poder salió de Jesús. Él es Dios. Aquí vemos que él mismo sanó a esta mujer. Y muchos niegan que Jesús es Dios. Y aquí vemos claramente que Jesús es Dios. Hoy día nosotros lo único que necesitamos es el Evangelio y nada más, mis hermanos. Pero si a Dios le place sanar a alguien para que crea, gloria a Él. ¿Quiénes somos nosotros para decir, mira Dios, no queremos que ya sanes a nadie, queremos que tú hagas lo que nosotros queremos que tú hagas, pero si a Dios le place sanar a personas, que Él lo haga? Si es algo que Dios va a utilizar para que crean, que Dios lo haga. Pero yo creo que Dios ya no usa mucho las señales y prodigios por la razón que las personas solo van a buscar su propia conveniencia y no la salvación. Yo creo que ya Dios no obra de esta manera como lo hacía aquí en el libro de los Hechos, porque muchos van a buscarlo solamente por sus beneficios.
como que Dios va a estar al servicio de ellos, y no es así. Pero yo creo que Dios sigue sanando. Yo creo que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue sanando. Así que hemos visto, mis amados, que lo que nos puede impedir a nosotros el predicar de Cristo es el temor a los hombres. Es el temor. Vimos en Juan que aún algunos gobernantes habían creído en Cristo, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser que expulsados de las sinagogas. Mis amados, lo mismo sucede en muchas congregaciones. Hay hermanos que llegan a ver que lo que se está enseñando no es la verdad, lo que se practica en muchas congregaciones no es la verdad. Y cuando ellos ven todo esto, ellos quizás hablan con los pastores y les dicen, mira, eso no está bien, eso no está en la palabra. Pero ellos, mis amados, pues, cuando hablan en contra de estas cosas que son antibíblicas y se quieren ellos levantar y hablar la palabra de Dios, pues a ellos los tienen como rebeldes. Y muchos se han querido ir de iglesias y les dicen, si te vas de la iglesia eres un rebelde. Eso han dicho de nosotros. Han dicho eso de donde salimos. Que somos rebeldes porque nos hemos ido. Pero mis amados, hemos comprendido que la verdad está aquí. La verdad está aquí, pero hay muchos hermanos que están esclavizados a lo que un hombre le dice y están temiendo más a lo que él dice que a lo que dice la palabra de Dios. Hay cristianos que siguen actuando al igual que esos gobernantes, temiendo al hombre más que a Dios, haciendo más la voluntad de un hombre imperfecto, pecador, que la voluntad del Señor. Esto es algo grave. Conoceréis la verdad y la verdad te esclavizará, te hará libre. La verdad nos hace libres de cualquier error, porque ciertamente hemos sido doctrinados erróneamente nosotros por muchos años. Pero gracias al Señor que hemos sido librados de todo eso. Librados. Y ahora hemos comprendido aún más con profundidad el Evangelio. Yo doy gracias a Dios por lo que están aquí en este lugar. Yo sé que ustedes vinieron aquí por la palabra, no por mí. Y pido al Señor que sea Él quien nos mantenga aquí por la palabra y no por mí. Que el Señor siga obrando en sus corazones. Así que hemos visto que estas personas habían creído, pero temían a los hombres y por eso no confesaban que habían creído. Nicodemo, vemos por el otro lado que fue de noche a ver a Jesús para no ser vistos por los judíos. Pedro, el temor hacia los hombres, hacia los judíos, actuó hipócritamente haciendo acepción de personas porque era un hombre que temía a los judíos. Pero Pablo lo reprende duramente. Pero a pesar de todo esto, mis amados, el Señor seguía obrando para bien. Ciudades vecinas de Jerusalén escuchaban lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén y traían a enfermos, a endemoniados y eran sanados. Ese es nuestro Dios, el Dios de milagros y de salvación. Y mis hermanos, no te atemorices, no temas al hombre. Predica a Cristo. Leslie, predica de Cristo. Comparte la palabra del Señor en la escuela como lo estás haciendo. No temas a los niños, no temas a que te digan. Tú habla del Señor. Haz la voluntad del Señor.
Oremos. Oh Señor, en esta hora pues te damos las gracias, Padre. Señor, gracias, Señor, porque aquí hemos visto, oh Dios, que pues el temor, Señor, nos puede paralizar ciertamente, Señor, para no predicar de Cristo. El temor hacia el hombre, Señor, nos puede frenar, Señor, para no predicar de Cristo, Señor, si es que no estamos arraigados en el Evangelio. Señor, para esto tú nos has llamado, para mostrar, Señor, el Evangelio, para, Señor, dar evidencia de eso con nuestra vida, con nuestro testimonio, Señor. Te pedimos, oh Padre, que nos des la valentía y el fervor, Señor, de seguir hacia adelante. Que nunca, Señor, nos avergoncemos de Cristo, Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Nunca permita, Señor, que actuemos con hipocresía y con miedo, Señor, ante los hombres, sino que, Señor, siempre estemos firmes, dispuestos para, Señor, presentar defensa en todo momento. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Sí, ciertamente nos puede quitar la vida, pero, Señor, para eso, Señor, eso sería ganancia para nosotros, estar con Cristo en la eternidad. Señor, fortalece nuestras vidas, Padre, porque ciertamente somos débiles y somos personas, Señor, pues que a veces no hacemos lo que debemos de hacer. A veces, Señor, quizás estamos actuando como Pedro, Señor, mostrando más bien miedo hacia nuestros conocidos, familiares, compañeros de trabajo, Señor. Pero, Padre, ayúdanos, Señor, a vencer todo esto. Queremos ser, Señor, pues hombres y mujeres, Señor, que somos fervientes en el Evangelio, sirviendo en tu obra, trabajando para tu reino. Porque, Señor, si no actuamos de esa manera, pues ciertamente no seremos luz ni sal en la tierra, sino más bien estaremos actuando como si estuviéramos en tinieblas, escondidos, atemorizados, temiendo al hombre, y tú para eso no nos has llamado, Señor. Tú nos has llamado para cumplir con la gran comisión, pero te pedimos que nos ayudes, porque ciertamente, Señor, pues solos no vamos a poder. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ser como estos hombres, Señor, que estaban ahí en el pórtico de Salomón, predicando de Cristo, anunciando de Cristo y viviendo, Señor, pues vidas santas y piadosas, Señor, con su testimonio. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque mis hermanos, pues, estuvieron aquí atentos, escuchando a tu voz. Y obra, Señor, poderosamente en sus vidas, tanto como en la mía. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a entonar el himno número 15. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Su sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. La ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad.
Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Otra vez. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Vamos asiento, mis hermanos. Mis hermanos, hoy estaremos orando por Leslie, ya que ella pues en verdad ha creído en nuestro Señor Jesucristo y pues al parecer ella comparte la palabra de Dios en la escuela con sus compañeros. Lo que estaremos haciendo hoy es solamente orar por ella, para que el Señor la siga usando y para que ese deseo de hablar su palabra aumente aún más y más. Ya después de esto, si ella gusta, pues puede ser bautizada, si ella lo quiere hacer. El siguiente paso, pues después de haber creído, es el bautizarse, y eso está en las Escrituras. Esto lo podemos ver en Hechos 2:41. Hechos 2:41 dice lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí vemos, los que habían creído fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora Hechos 8:34 al 38. Hechos 8:34 al 38 dice lo siguiente. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí vemos que él creyó y él después decidió que ser bautizado. En ese mismo momento, él escuchó sobre lo que Isaías había profetizado del Mesías. Después él le compartió el evangelio de Jesús y él le dijo, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. ¿Qué impide que seas bautizado? Y él dijo, ¿qué impide? Quiero ser bautizado, y fue bautizado. Ahora Hechos 18, Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Miren, aquí era un principal, Crispo, al igual que Nicodemo, él era también de esos mismos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Así que no solamente Crispo y su casa, sino que los corintios que habían escuchado creyeron y fueron bautizados. Así que aquí vemos con las escrituras, mis amados, pues que este es el siguiente paso de alguien que ha creído en Cristo.
y que alguien que está hablando de la palabra del Señor con alguien más, como Leslie, una niña de 9 años, de 10 años, qué valentía, ¿no? Es algo que el Señor está haciendo en ella. Pero mis amados, en las Escrituras nunca vemos la práctica de la oración de fe. Nunca vemos que ellos después de ahí, pues ellos decidieron que hicieran la oración de fe. Eso es algo que se practicó, que comenzó en los años, hace como 50 años. Dice este libro, Evangelismo en la actualidad. Dice, el impulso febril del evangelismo moderno no es como promover la gloria de Jehová Trino, sino como multiplicar conversiones. Muchos pastores pues practican esto, y los que pasan y hacen la oración de fe, pues ellos dicen al instante ya han creído, ya son añadidos a la familia de la fe. Y muchas de las veces esas personas lo hacen en un dolor intenso de lo que están pasando en sus vidas. Quizás una mujer está pasando por momentos difíciles con su esposo, en su matrimonio, con sus hijos. Y muchos predicadores dicen, mira, pasa, recibe al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a solucionar. Y no es así. Ese es un evangelio diferente. Y dice, ven aquí al frente, haz esta oración conmigo. Y hemos sido testigos de esto, mis amados. Muchos han hecho la oración de fe. ¿Y en dónde están? Están en el mundo porque nunca fueron creyentes, nunca fueron impactados por el evangelio genuino. Nunca fueron creyentes, solamente vinieron y recibieron a Jesús, hicieron una oración de fe, esperando que Dios pues traiga alivio a su vida y mejore su situación, y ese no es el caso. Toda la corriente de actividad evangélica durante los últimos 50 años ha tomado esa dirección. Al perder de vista el fin de Dios, las iglesias han ideado medios propios. Se han creado, han ellos hecho estas cosas y no proviene de las Escrituras. Dice aquí el diseño equivocado del evangelismo moderno. Una vez que el hombre convierte la conversión de los pecadores en su propósito principal y fin, que lo consume todo, está sumamente propenso a adaptar un rumbo equivocado. En lugar de esforzarse por predicar la verdad en toda su pureza, la suavizará para hacerla más agradable al no regenerado. Esto, mis amados, agrada a todo aquel que está padeciendo, digamos, un divorcio, que está enfermo, que tiene pues una vida difícil con sus hijos. Este mensaje es algo suave. Y dicen, ven, acepta a Cristo, haz esta oración de fe y todo va a mejorar, cuando no es así. Cristo, ¿qué nos prometió? Vituperio, sufrimiento, persecución, el ser también probados por Dios. Y como dije, ¿quién le ofreció éxito a Jesús? Satanás. Todo esto no proviene de Dios, mis amados. Falsas esperanzas para la mujer afligida, para el hombre que no puede dejar la borrachera. Ven a Cristo y haz esta oración y va a mejorar. Cuando a veces, mis amados, muchas de las veces empeora todo esto. Vienen buscando a Dios como si fuera el genio de Aladín. Como el que Dios, que Él pues hace todo lo que el hombre quiere, y no es así. Sigue diciendo, impulsado por una sola fuerza, moviéndose en una dirección fija, su objetivo es facilitar la conversión. El hombre busca convertir a personas a Cristo y no depende del ser humano. Y por lo tanto se insiste incesantemente en pasajes preferidos como Juan 3:16, mientras que otros se ignoran o se recortan. Es muy bonito ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya se lo saben. Pero ¿en dónde está el arrepiéntete?
Muchas veces, mis amados, lo que los predicadores deben de hacer, mira, has escuchado, ven al frente al altar, arrepiente de tus pecados y cree en Cristo para la salvación de tu alma. No es cree para que todo se mejore, es cree para la salvación de tu alma. Así que por esta razón, pues, como esta misión que hemos comenzado, nos queremos apegar lo más que podamos a las Escrituras, mis amados, y no practicar lo que otras congregaciones hacen. Así que lo que estaremos haciendo es orar por ella, pero más no va a ser la oración de fe. Y muchas veces muchos dicen, miren, denle un aplauso al hermano o a la hermana porque ya es parte de la familia de la fe, pero la siguiente semana que viene, pues ya no regresa a la iglesia. ¿Y por qué? No hubo conversión, no hubo un cambio. Dios no cambió ese corazón de piedra en un corazón de carne. Depende de la obra del Espíritu Santo. La salvación depende de esto. Pues paralelo. Vamos a orar por Leslie y nuestro hermano usted nos despide.